Presentar a Octavio para que ya puedas empezar a grabar. Adelante, ya se está grabando. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Y pues el día de hoy tenemos a el maestro en ciencias, Octavio Gómez, como invitado, y nos presentará el papel del Servicio Mareográfico Nacional en el alertamiento de tsunamis. Y bueno, como breve reseña del maestro Gómez, él estudió la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México, en Tehuacán, Puebla, y realizó su maestría en la de computación en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Desde el 2008 al 2017 ha colaborado con el Grupo Interacción Océano-Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en el desarrollo de diversos sistemas operativos de pronóstico numérico, y en el año 2010 se integró al Servicio Mareográfico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y desde entonces se hace cargo de la sección de cómputo y telecomunicaciones. Desde el 2019 es el jefe del Servicio Mareográfico, además de dirigir este servicio de la UNAM. Es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias, coordinador de las redes de monitoreo sísmico y del nivel del mar del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Además, colaborador del proyecto internacional México-Japón Hazard Assessments of Large Earthquakes and Tsunamis in the Mexican Pacific Coast for Disaster Mitigation. Pues, adelante, Octavio, y gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Maru. Y vamos a arrancar con esta presentación. Bueno, aquí puse para comenzar un dato que me encontré ahí leyendo algún artículo que decía que el primer equipo de monitoreo del nivel del mar en México fue instalado en el año de 1909 en el puerto de Veracruz. Veracruz siempre ha sido un puerto muy importante para el país. Y bueno, eso quiere decir que ya estamos cumpliendo 112 años de que se puso el primer equipo de monitoreo del nivel del mar. El servicio mareográfico no es tan antiguo y ahorita pues vamos a hacer una revisión muy breve de cómo es que se origina el servicio mareográfico, luego qué es el servicio mareográfico en la actualidad y después sí entramos a lo que nos ocupa, que es la parte de los tsunamis y la contribución del servicio mareográfico en esta área. Entonces, si damos un brinco al pasado, un gran brinco al pasado antes del servicio mareográfico, vamos a identificar algunos hechos de los cuales marcan lo que dio la pauta a la creación del servicio mareográfico. Entonces, comenzamos en 1939 con la invasión alemana a Polonia, que es que lo que se acepta como uno de los hechos que dan inicio a la Segunda Guerra Mundial, aunque la realidad es que fue bastante más complejo que esto, pero bueno, históricamente es algo que se acepta. Y entonces México había permanecido, desde que estalla la guerra, pues había permanecido relativamente neutral. Pero en 1942, después del hundimiento de un par de buques petroleros llamados Potrero de Llano y Faja de Oro, el presidente de la República en ese entonces, que era el general Manuel Ávila Camacho, decreta un estado de guerra entre México y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Entonces, en esa época, México entra formalmente a la guerra, aunque informalmente, pues ya había habido algunas pláticas y algunos acercamientos con el gobierno norteamericano, entre otros. Pero bueno, una vez que ya entró formalmente México a la guerra, se crea un organismo llamado Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta. Y una de las muchas cosas que se acordaron dentro de este organismo fue elaborar mapas del territorio mexicano. Y entonces para poder elaborar esos mapas, pues necesitaban una referencia que normalmente es el nivel medio del mar. Entonces para poder tener esa referencia, pues necesitaban instalar mareógrafos para medir el nivel del mar, calcular el nivel medio y ya tener referencia para sus mapas. Entonces, ese mismo año, en el 42, se instala la estación mareográfica de Tampico. Fue la primera que se instaló de esa red de monitoreo.
Luego, en el 46 se instalan Coatzacoalcos y Progreso, en el 49 Acapulquirri, en el 50 Mazatlán y La Paz, y en el 52 se instala Veracruz, Manzanillo, Salina Cruz y Puerto Peñasco. Y bueno, precisamente en ese año, en el 52, digamos que ya la red había cumplido con su propósito, que era medir el nivel del mar de tal modo que se pudiera establecer el nivel medio y ese pudiera ser usado de referencia en los mapas. Aquí tenemos una foto precisamente de una caseta en el año de 1952, la caseta de Mazatlán, que era pues relativamente nueva, llevaba 2 años apenas trabajando. Y entonces ya una vez se cumplió su propósito para esta agrupación, pues entonces se decidió ceder esa red a la UNAM. Y la UNAM, dentro de los institutos que tenía disponibles en esa época, decide cederlo al Instituto de Geofísica para su operación. Y entonces ese año es en el que nace el Servicio Mareográfico Nacional, cuando la UNAM y en particular el Instituto de Geofísica se hacen cargo de la operación de esta red de monitoreo del nivel del mar. Y bueno, aquí podemos aprovechar para contestar una pregunta que me han hecho en algunas ocasiones, que es por qué no se cedió a un instituto que en apariencia o aparentemente fuera más afín, como Ciencias del Mar y Limnología, y la respuesta es porque el Servicio Mareográfico Nacional nació 29 años antes que el Instituto de Ciencias del Mar. Entonces, pues era una situación diferente en el 52 y por eso fue cedido al Instituto de Geofísica. Aquí hay un par de mapitas, son unos mapas muy bonitos, elaborados a mano, precisamente de mediados de los 50 que muestran cómo era la red de monitoreo en esa época, tanto en el Pacífico como en el Golfo. Y bueno, podemos ver que pues sí había una cobertura bastante razonable para la época de estaciones de monitoreo del nivel del mar. Bueno, entonces ya, de ahí brincando al presente, ¿qué es lo que hace el Servicio Mareográfico Nacional en la actualidad? ¿A qué es a lo que está comprometido? Entonces, lo primero es una de las tareas sustantivas, pues es el registro, almacenamiento y distribución de los datos de nivel del mar de calidad. Y esa información, pues se proporciona a cualquiera que la requiera, sociedad, gobierno, academia, etcétera. No hay ninguna restricción en cuanto a quién puede acceder a los datos de registro del nivel del mar. Y aquí quiero resaltar la parte de calidad porque es algo en lo que nos hemos estado enfocando mucho en los últimos años. Particularmente tenemos ahorita un proceso de certificación del control de calidad de los datos del nivel del mar, o sea, queremos certificar nuestro procedimiento de control de calidad y además te estamos llevando a cabo un proyecto con el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, el PINC, que precisamente se trata de realizar controles de calidad a los datos de nivel del mar para obtener tendencias de largo plazo en las costas de México. Y precisamente este proyecto nos ha ayudado mucho para generar metodologías y software para el control de calidad. Entonces, ese es uno de nuestros más importantes motivaciones, el registro de datos de calidad. Pero bueno, también nosotros elaboramos algunos productos a partir de esos datos, como los pronósticos de marea astronómica y así como reportes de eventos que alteren significativamente el nivel del mar, muchas clases de eventos. Nosotros compartimos esta información en tiempo casi real a entidades de protección civil y bueno, como había mencionado, también a cualquiera que lo solicite, ya sea descargando de la página, digamos, los datos más actuales, y si quieren periodos anteriores, es por medio de una solicitud. Y finalmente, también contribuimos en la educación y divulgación de la ciencia del nivel del mar y apoyamos en la medida de lo posible a investigaciones relacionadas. Y me parece que casi todo lo que aquí muestro, pues vamos a hablar un poco de eso durante esta presentación. Este es la red actual de monitoreo del nivel del mar. Si se dan cuenta, hay una concentración alta en lo que es la parte sur del Pacífico y del Golfo, que es precisamente para monitorear eventos que alteran el nivel del mar, tales como los norte, las mareas de tormenta, los tsunamis, principalmente en el Pacífico, aunque el Golfo no está exento. Y bueno, entonces, esta es la red actual de monitoreo. Son 12 estaciones del lado del Pacífico y 15 del lado del Golfo de México. Luego,
más o menos, ¿qué tiene una estación de monitoreo? Aunque desafortunadamente no todas tienen toda la instrumentación por cuestiones presupuestales, pues buscamos que todas tengan equipo de medición del nivel del mar redundante, quiere decir que al menos tengamos 3 sensores diferentes midiendo el nivel del mar, también equipo de medición de variables meteorológicas, lo cual es bastante útil para caracterizar algunos eventos, y bueno, medimos las variables principales, presión, temperatura, humedad y viento. También buscamos que la transmisión en la medida de lo posible sea redundante, quiere decir que haya más de un medio. El medio de transmisión más importante que tenemos es el satélite GOES. También usamos internet de telefonía celular, una red de internet de telefonía celular, y la gran minoría, porque eso casi no siempre es posible, es internet cableado en la estación. Entonces igual buscamos que tengan todo esto, pero no todas las estaciones los tienen. Y bueno, también tenemos una red de bancos de nivel que rodean a las estaciones para referenciarlas, y en algunas tenemos receptores de GPS. Entonces, les había mencionado que una de las cosas que hacemos es reportar eventos que alteran significativamente el nivel del mar. Los ponemos ahí en nuestra página web, en la sección de reportes. Ahí está un ejemplo de un reporte. Y bueno, ¿qué cosas se reportan que alteran el nivel del mar? Aquí están algunos ejemplos. En este caso es marea de tormenta. Y es interesante ver cómo los distintos eventos que alteran el nivel del mar se comportan de modo diferente de acuerdo al mecanismo que los genera. En el caso de marea de tormenta vemos cómo, por ejemplo, del lado derecho, que fue el huracán Z, registrado en Puerto Morelos, en color azul, cómo el nivel del mar va creciendo poco a poco hasta alcanzar un máximo y posteriormente desciende por debajo del pronóstico de marea astronómica, que es la línea en color negro detrás de cada gráfica. Entonces, ese es el comportamiento que tenemos en marea de tormenta. Y vemos que ya sea que algunas estaciones se registre primero un descenso del nivel del mar y posteriormente un ascenso, o viceversa, ¿no? Primero se registra el ascenso del nivel del mar y posteriormente el descenso con respecto al pronóstico de marea astronómica. Y bueno, podemos ver del lado derecho tenemos las variables meteorológicas de la estación de Puerto Morelos, que sería la de color azul en la parte de hasta arriba de la gráfica que está al centro. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, cómo la altura del nivel del mar está muy relacionada con el viento, alcanza sus máximos en el mismo momento que el viento alcanza sus máximos. Vemos cómo la dirección del viento varía muy poco. Entonces, un viento sostenido favorece la acumulación de agua y favorece mayores alturas del nivel del mar por marea de tormenta. Tenemos un descenso en la temperatura, tenemos un descenso en la presión y un aumento en la humedad. Y aquí, cosa curiosa, vemos cómo en el caso de el huracán Z, que tocó suelo con categoría 1, generó una altura del nivel de mar mayor en la estación que mayor altura registró, que fue Puerto Morelos, que el huracán Delta, que tocó piso como un categoría 2. Entonces, sí, la categoría con la que llega el huracán es importante, pero también hay otros factores que pueden favorecer mayores o menores alturas del nivel del mar. Y bueno, esa es marea de tormenta. También el registro de frentes fríos, que en la península de Yucatán están bastante acostumbrados a estos eventos, y vemos cómo el comportamiento es muy distinto, ¿no? Aquí no tenemos una elevación hasta alcanzar un pico. Aquí lo que tenemos es que el nivel del mar se eleva por encima del pronóstico de marea astronómica y ahí se sostiene durante un buen tiempo, mientras dure el evento de frente frío. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos que la rapidez de ráfaga no está completamente, o sea, aunque sí va siguiendo el nivel del mar, no tenemos un máximo como en el caso de las tormentas. Aquí sí tenemos otra vez la dirección del viento varía muy poco. De hecho, aquí en los frentes fríos la dirección del viento varía menos que en los huracanes. El descenso en la temperatura, pero aquí la presión es al revés. Con los huracanes desciende, con los frentes fríos aumenta. Y la temperatura y humedad también ascienden y posteriormente descienden. Y finalmente, pues del que vamos a platicar hoy un poco más, que son los tsunamis. Aquí tenemos el registro de un tsunami muy famoso que precisamente cumplió 10 años este año, el de Tohoku, del 11 de marzo de 2011, que aunque fue un tsunami que se generó muy lejos a México,
y en la mayoría de estaciones se registraron alturas muy pequeñas. También debemos considerar que debido a las características de la zona y a la resonancia de las bahías, las ondas de tsunami pueden amplificarse, y esa es la razón por la cual en Zihuatanejo tenemos alturas bastante mayores a la mayoría de estaciones. En Acapulco, que es otra bahía, o Huatulco, tenemos más o menos, y ya en las demás pues, tenemos unas amplitudes de este tsunami muy pequeñas. Este es el caso de un tsunami generado por un sismo local, que fue el del 23 de junio de 2020, bastante reciente, que fue el que ocurrió al sureste de Crucita, Oaxaca, de magnitud 7.5. Y entonces aquí podemos ver las mediciones. Nuevamente podemos ver que este evento, aunque altera el nivel del mar, se comporta de modo muy diferente a lo que es la marea de tormenta o a lo que son los frentes fríos. En este caso tenemos las ondas o el tren de ondas del tsunami se ven reflejadas en las mediciones. Entonces vemos cómo va subiendo y va bajando. Si notamos en la gráfica inferior izquierda en color negro la señal de Salina Cruz únicamente del tsunami, vemos que la onda de mayor amplitud no necesariamente es la primera. Y luego algo que recordemos que pasó en esa época, que fue que se registró un levantamiento de la corteza en Huatulco, pues eso nosotros lo vimos inmediatamente en los datos de nivel del mar, ¿no? Vemos cómo los datos vienen, hay una caída inmediatamente, la línea roja marca cuando ocurrió el sismo, en ese momento hay una caída, y aunque la perturbación dada por el tsunami es bastante pequeña, pues sí podemos ver este desplazamiento de la señal, y entonces pues hay una de dos: o el equipo tuvo un fallo o hubo un desplazamiento de la corteza, que pues también es algo común en los sismos, no es la primera vez que pasa en costas de México. Y entonces en este caso es donde, así como en los eventos meteorológicos usamos los datos de meteorología para corroborar los eventos, pues aquí nos sirven los datos de GPS para corroborar que efectivamente hubo un levantamiento. Entonces por eso es importante esta instrumentación completa de las estaciones para poder caracterizar mejor los eventos, tener más información de los eventos. Entonces, eh, el servicio mariográfico no solamente se dedica a reportar estos eventos. En el caso particular de los tsunamis, sí tenemos una participación más importante y más formal. Entonces, esto que les muestro aquí es lo que esta entidad mexicana llamada Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, que fue creada mediante un acuerdo publicado en el DOF el 8 de mayo de 2012, ya está por cumplir 10 años. Y bueno, esta instancia integra estructuras, relaciones funcionales, procedimientos para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil. Y quienes lo integran, las instituciones que lo integran: Secretaría de Gobernación, de Marina, de Comunicaciones y Transportes, la UNAM y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Son los integrantes del SINAT. Entonces, este SINAT se encuentra conformado por 4 grupos de trabajo. Todas estas instituciones se agrupan dentro de 4 grupos. El primero es monitoreo y detección, el segundo evaluación y riesgo, el tercero es alerta y comunicaciones, y el cuarto es estrategias de difusión, reparación y recuperación. Particularmente el servicio mariográfico tiene la responsabilidad de coordinar el grupo de trabajo 1, que es monitoreo y detección. En este caso a mí me toca hacer eso. Pero aparte participamos en los grupos 2 y 3, que son evaluación y riesgos y alerta y comunicaciones. Y bueno, el grupo de trabajo 1, que es el que nos toca coordinar, está conformado por la red de monitoreo sísmico del Servicio Sismológico Nacional y las grandes redes de monitoreo del nivel del mar que existen en México, que es la de la Secretaría de Marina, la del CICESE, la del Instituto Mexicano del Transporte y la nuestra. Entonces todos nosotros integramos esta agrupación y trabajamos en pro del alertamiento de tsunamis. Entonces ese es el SINAT. Pero aparte el SINAT tiene, digamos, la sección operativa, y esa se llama el CAT, que es el Centro de Alerta de Tsunamis, y el CAT depende de la Secretaría de Marina, se encuentra ubicado físicamente en las instalaciones de la Secretaría de Marina, y el CAD es la instancia responsable en México de la emisión de alertamientos por tsunamis. Nosotros colaboramos con el CAD enviándole nuestros datos en tiempo casi real para el seguimiento de eventos, y bueno, eso lo hacemos a través de un servidor FTP que tenemos en el servicio mariográfico, al cual ellos acceden y descargan los datos para el seguimiento de eventos de tsunami. Entonces, básicamente la operación, a grandes rasgos,
digamos, en lo que participa la UNAM con el Centro de Alerta de Tsunamis es, primero ocurre el evento sísmico. Entonces, quien entra primero en acción es el Servicio Sismológico Nacional, que caracteriza este sismo y hace el envío de esa información al CAT. Y nosotros, pues, la información de nivel del mar en realidad no se manda cuando hay eventos, se está mandando todo el tiempo. Entonces, cuando hay eventos es cuando se voltea a ver lo que estamos enviando todos, y entonces ya en el Centro de Alertas de Tsunami realizan el análisis y deciden si es necesario lanzar o no un alertamiento. Entonces, esto es a grandes rasgos como la cuestión operativa del servicio mareográfico con el SINAT. Pero bueno, nosotros no solo participamos en el SINAT, digamos que en las asambleas que se llevan a cabo y en las decisiones que se toman y en el SINAT enviando datos, sino que si recuerdan, también estamos comprometidos con la educación y pues no podía ser para menos. Finalmente somos parte de la UNAM. Y entonces, una de las cosas que este año voy a impartir al personal del SINAT, particularmente personal de Secretaría de Marina, de CENAPRED y del Instituto Mexicano del Transporte, es un curso teórico práctico de modelación numérica de tsunamis, con el objetivo de que ellos puedan tener las herramientas necesarias para modelar numéricamente tsunamis y generar algunos productos a partir de esto. Consideramos que es muy importante divulgar esto, principalmente en el SINAT, pero bueno, también con cualquiera que se guste apuntar. Ahora, eso es por el lado, digamos, operativo y organizacional en México, pero todavía nos falta la parte de, pues, el componente de investigación, ¿no? Y en ese caso, nosotros participamos en un proyecto que se está llevando a cabo entre México y Japón, que se llama Evaluación del peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico mexicano para mitigación de desastres, que su nombre es SATREPS UNAM, así se le suele llamar, aunque su nombre formal es ese que les acabo de decir, pero bueno, se le conoce como proyecto SATREPS. Y entonces en este proyecto SATREPS está dividido en 3 grupos. El grupo A se dedica a las observaciones, ¿no? Ya sea costa afuera, o sea, en el mar, o costa adentro, observaciones sísmicas. Luego en el grupo B es grupo de modelación numérica y hay 2 subgrupos, que es la modelación de sismos y la modelación de tsunamis. Y luego en el grupo C está evaluación de vulnerabilidad y riesgo y programas educativos y de divulgación. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy similar a lo que ocurre en el SINAT, solamente que aquí no existe un componente de alertamiento, porque ese no es el objetivo del proyecto, como sí existe en el SINAT. Y en el SINAT, pues no existe como tal un componente de modelación numérica, que sí existe acá por ser un proyecto de investigación. Entonces, el Servicio Mareográfico Nacional, o yo en particular, participamos en el grupo B2, que es modelación numérica de tsunamis. Aquí está una pequeña gráfica de cómo es que está organizado este proyecto SATREPS. Entonces, pues la idea del proyecto es generar escenarios de sismos plausibles. Luego, con esos escenarios de sismos, hacer simulaciones numéricas de tsunamis, luego hacer las simulaciones de las inundaciones, y ya con las simulaciones de las inundaciones, los 2 grupos C, el C1 y el C2, uno se va por los planes, por ejemplo, planes para que la gente pueda salir, planes de evacuación, y también en el C2 las cuestiones de educación. Entonces aquí estamos muy interrelacionados todos los grupos de trabajo con ese objetivo que tenemos. Y el grupo de trabajo de modelación numérica de tsunamis, pues es pequeño, pero bastante trabajador. Está integrado por 3 personas. Una es el profesor Nobuito Mori, que es el vicedirector del Instituto de Investigación en Prevención de Desastres, DPRI, de la Universidad de Kioto, de Japón. Y bueno, él también dirige el Laboratorio de Investigación en Desastres Costeros. Está también mi estimado Takuya Miyashita, que es assistant profesor ahí mismo en ese laboratorio, y bueno, estoy yo. Y
Lo que hemos hecho, bueno, yo llegué, aunque yo ya había tenido algunos acercamientos con este proyecto, yo llegué formalmente en junio de 2019. Digamos que en junio de 2019 ya me hice cargo de la parte de modelación numérica de tsunamis por parte de México, que también fue el mes que me hice jefe del servicio mariográfico, aunque los dos eventos no están relacionados, ¿no? Simplemente se dieron en el mismo mes. Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahorita, desde 2019 a la fecha, en este equipo de trabajo del lado mexicano? Porque también del lado japonés pues, se han hecho algunas cosas. Pero bueno, del lado mexicano ya implementamos un sistema de modelación numérica en un servidor multicore del servicio mariográfico. Nosotros no tenemos clústeres de cómputo, pero sí tenemos un pequeño servidor de 56 cores, que es el que usamos para pruebas de modelación numérica. Entonces ahí tenemos implementado este modelo. Entonces, el primer trabajo que llevamos a cabo fue la comparación de los modelos numéricos, el que se usaba en Japón, que se llama Toonami, y GeoCloud, que es el que usaba yo. Más adelante vamos a ver muy rápido, de modo más ilustrativo, cada uno de estos puntos, ¿no? Hicimos la comparación de los modelos, luego un análisis de sensibilidad, ahorita vamos a ver por qué, del modelo numérico GeoCloud ante cambios en los parámetros que controlan el refinamiento adaptivo de malla. Luego también hicimos un convenio con la Secretaría de Marina para obtener datos de batimetría. Luego tuvimos que establecer una metodología para procesar dichos datos de tal forma que fueran útiles para el modelo numérico. Y bueno, ahora ya estamos en la etapa de simular eventos reales y comparar el resultado de estas simulaciones con mediciones del nivel del mar. Entonces, como les digo, yo entré formalmente en junio de 2019 y lo primero que hicimos fue comparar el modelo que se venía usando en Japón con el modelo que yo usaba en México. Y fue un poco de talacha, pero pues tratamos de ponerlos a competir en igualdad de circunstancias, ¿no? Las parametrizaciones que eran similares, tratamos de ponerlos lo más parecido posible, usamos evidentemente exactamente los mismos datos, toda la configuración, si se podía igual, igual, y si no, lo más parecido posible. Y bueno, el resultado pues era más o menos esperable, y es que ambos modelos se comportan de modo muy similar, ¿no? Aquí en estas gráficas, que simplemente son un par de puntos, donde estamos comparando las señales, en rojo el modelo japonés y en azul el modelo norteamericano, GeoCloud, y entonces vemos que es prácticamente lo mismo. Y entonces de aquí nos surgió la pregunta, bueno, si se portan igual, el modelo GeoCloud, a diferencia de Toonami, que utiliza mallas fijas y anidamientos, si una zona te interesa simular la mayor resolución, pues haces un anidamiento en esa zona. GeoCloud funciona diferente. GeoCloud hace un refinamiento dinámico, aunque ese refinamiento dinámico se controla con ciertos parámetros. Entonces la idea que tuvimos es, bueno, ahora vamos a ver si podemos controlar ese refinamiento dinámico de tal modo que tengamos respuestas precisas en un tiempo de simulación un poco menor. Es decir, esa es la idea. ¿Es posible hacer eso? Y entonces, esa fue la segunda parte que hicimos. Y bueno, ahí es donde hicimos el análisis de sensibilidad de los diversos parámetros que controlan este refinamiento dinámico en GeoCloud. Aquí nada más está muy ilustrativo a manera de resumen. La parte superior izquierda es la comparación de tiempos de simulación. O sea, tenemos muchas gráficas de este tipo, comparando tiempos de simulación con las combinaciones de diferentes parámetros. También comparamos series de tiempo, que es lo que está en la parte superior derecha. Y en la parte inferior, los que se ven en color rojo son mapas de inundación generados a partir de estas simulaciones. Entonces la idea era ver, bueno, quiénes nos dan los menores tiempos de simulación, que nos den resultados pues más o menos, nos den buenos resultados, y que la inundación no se pierda, no perdamos áreas de inundación por ahorrarnos en el refinamiento dinámico. Entonces este fue un trabajo que se presentó en la UGM el año pasado. Y bueno, entonces, ok, ya tenemos nuestro sistema, ya más o menos tenemos alguna parametrización ahí para que corra de modo rápido. Y resulta que estas dos investigaciones que habíamos hecho, tanto la comparación entre el modelo japonés y el americano, y posteriormente las pruebas con los parámetros del refinamiento dinámico, se habían hecho con una sola área de estudio, que era Zihuatanejo, y eso era porque dentro del proyecto solamente se tenía disponible batimetría de alta resolución,
que es de 30 metros, para esta zona, Zihuatanejo. Ahí muestro las 4 batimetrías que se estuvieron usando en este estudio, ¿no? La que tiene mayor resolución, que abarca todo el Pacífico Sur, son 810 metros, y la que tiene la resolución más fina, que es el dominio 4, centrado en Zihuatanejo, tiene 30 metros, pero solo teníamos para Zihuatanejo. Necesitábamos más datos de batimetría de alta resolución para poder generar datos y compararlos con las estaciones de monitoreo del servicio maniográfico. Entonces, de ahí lo que hice fue establecer un convenio con la Secretaría de Marina, que pues llevó un poco más de tiempo del que me hubiera gustado, fueron varios meses, pero al final se logró. Y entonces ya la Secretaría de Marina me proporcionó los datos de batimetría que ellos tienen para el Pacífico Sur mexicano. Y bueno, entonces pues yo ya bien contento, ok, ya me dieron mis datos de alta resolución, vamos a simular ahora con estos nuevos datos, pero bueno, resulta que no es tan fácil generar el archivo de tal modo que ya el modelo lo acepte, porque lo que me dieron de la Secretaría de Marina pues fue tal cual las mediciones que ellos hicieron en sus campañas. Entonces, si yo grafico eso, pues tengo algo similar a lo que se ve del lado izquierdo, ¿no? Los puntitos donde se hicieron las mediciones en las campañas. Pero eso al modelo no le gusta como entrada. El modelo exige que se le dé como entrada a una batimetría que tenga una malla regular, que aparte sea rectangular, la malla, regular y rectangular. Y también me pide que no tenga huecos. O sea, si nos damos cuenta, los datos de la Secretaría de Marina pues son únicamente las mediciones que ellos realizaron en sus campañas, pero al modelo eso no le gusta. Él quiere tener también los datos cerca de la costa y tener datos en tierra, porque no le gusta que no haya datos en la batimetría de entrada. Entonces, pues tenemos que parchar estos datos con otra fuente, que en este caso utilizamos HEPCO 2020. Y entonces, en este proceso me ayudó mucho la doctora Erika López, que ella es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, para poder definir un procedimiento para pasar de los datos que recibimos de la Secretaría de Marina a datos que ya el modelo pudiera utilizar. El que está en esta gráfica del lado derecho ya es la versión 2 de ese procedimiento. En la primera versión nos quedaban un poco más feos los mapas, pero ahora ya nos quedan bastante más decentes. Y aquí solamente tenemos una ilustración de las 3 zonas que ya hemos procesado, que es Puerto Chiapas, Huatulco y Acapulco. Del lado izquierdo está lo que el modelo ve como la batimetría de HEPCO 2020. Vemos que pues la resolución es completamente insuficiente como para yo preguntarle cuál es el nivel del mar en esos puntos. Y del lado derecho ya vemos la batimetría con mejor resolución obtenida a partir de los datos de la Secretaría de Marina. Y no sé si se vea bien, pero en Puerto Chiapas hay un pequeño número 1, en Huatulco hay un número 3, un puntito negro con número 3, y en Acapulco un puntito con número 5. Esos son la ubicación geográfica de la estación del servicio mariográfico de esos 3 lugares, ¿no? La estación de Puerto Chiapas, la de Huatulco y la de Acapulco. Entonces vemos que en HEPCO, pues las 3 estaciones caen en lo que la batimetría determina que es tierra. Entonces el modelo pues ahí me regresa una línea recta. Y ya con la actualización de la batimetría pues yo ya tengo señales del nivel del mar en esos puntos de interés. Entonces, bueno, ok, ya tenemos una batimetría un poco mejor, ya tenemos datos del Servicio Mariográfico Nacional, pues ahora vamos a empezar a simular casos reales, ¿no? Que es la etapa en la que estamos actualmente. Entonces, primero elegimos el de Chiapas 2017, que fue de magnitud 8.2. Lo que hicimos fue buscar en alguna publicación científica donde se describe el evento. Luego, la imagen que está en el centro es la que está dentro de ese mismo artículo de las condiciones iniciales del tsunami. Y bueno, tratamos de replicar eso en el modelo, que es lo que está en la gráfica del lado derecho. Y ya que tenemos eso, pues ya lo echamos a andar. Echamos a andar la simulación, ya tenemos los puntos de las estaciones mariográficas, ya podemos comparar lo que son datos medidos, que en este caso son los que es una línea en color verde, con los datos simulados, que es la línea en color morado. Y bueno, pues ya, ahora sí ya tenemos con qué trabajar en esa parte, en el sentido de afinar el modelo numérico de tal modo que cuando simulemos
los sismos hipotéticos de SATREPS, los que son sismos plausibles, pues tengamos cierta confianza en nuestros resultados. Entonces ahorita estamos en esta etapa de adaptar la batimetría, de todos los datos de batimetría que nos dieron y compararlos con sismos reales, de tal modo que podamos decir, bueno, pues ya, este sistema es confiable en cuanto a los resultados de las simulaciones numéricas, al menos en estos puntos. Y bueno, finalmente, ya para terminar, y aunque ciertamente tanto dentro del SINAT como dentro del proyecto SATREPS, pues cada uno tiene pues sus objetivos y sus entregables y metas a lograr, pero también el servicio mariográfico tiene su propio objetivo a raíz de esto. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos tener al final? Lo que nosotros queremos es implementar un sistema de pronóstico numérico, el cual pueda proporcionar al CAT, al Centro de Alerta de Tsunamis, y a instancias de protección civil, herramientas adicionales para la toma de decisiones. No es que no exista un modelo numérico, el CAT tiene un modelo numérico, pero usa un enfoque diferente porque el que se usa en el CAT es probabilístico. Y entonces, pues la idea es complementar esa información con un sistema que, además de tener la parte numérica, podamos a raíz de las salidas del mismo generar productos con los cuales no contamos actualmente, como los mapas de amplitudes máximas, los mapas de tiempos de arribo o mapas de alertamiento por municipio, ¿no? Ya sacarle un poco de jugo a las salidas del modelo numérico. Y entonces, bueno, esa es la idea que tenemos, eso es lo que nos gustaría lograr al final de todo esto. Y bueno, pues eso es todo para la plática de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que no haya sido demasiado larga esta plática. Muchas gracias, Octavio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Octavio? Alejandro, hola, buenos días. Si prendes tu cámara para poder preguntarle a Octavio. Gracias. Sí. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, yo sí escucho bien. Sí. Hola, Octavio, mucho gusto. Hola, Alejandro, mucho gusto. Mira, yo tengo una pregunta. Una es, por ejemplo, creo que lo explicaste más o menos, siempre he tenido la pregunta de qué pasa cuando hay estos temblores y no sé si se mueva el cero del nivel del mar a causa de estos sismos. Y más o menos, bueno, entendí que ustedes lo tratan de medir con estos GPS en donde tienen, ¿no? Que no es Sí. en todos los mareógrafos. Pero al final del día, no sé si eso sea como un sistema que estén revisando, que su equipo siempre esté, digamos, en el mismo cero del nivel del mar. Ese es uno. Ah, ok. Bueno, es que, por ejemplo, lo que pasó en Huatulco fue un desplazamiento de la corteza, ¿no? La corteza subió, el nivel del mar seguía igual, pero pues la corteza subió y por eso la referencia ahora, pues vemos el mar más abajo de lo que se debería. Pero lo que yo he visto que se ha hecho históricamente con esto, no es que decimos, bueno, la corteza se desplazó, vamos a corregir para que la señal de nivel del mar siga como venía antes, sino que se deja así como estaba. Y entonces lo único que se hace es la anotación de cuando ocurre el evento. Y esto es importante porque no es la primera vez que sucede. Tenemos, por ejemplo, registros, me parece que en los años 70, de algo similar que pasó en Acapulco, un levantamiento de la corteza, el nivel del mar desciende y los datos así se dejaron, ¿no? Con este cambio. O sea, ya ahora la referencia cambió. Y lo único que se hace es que, por ejemplo, en estudios de tendencias de nivel del mar a largo plazo, si uno lo agarra, que así se hizo, con la señal de Acapulco tal cual está,
pues entonces me marca una tendencia a la baja. Entonces, simplemente hay que ser cuidadosos de cuándo se usa el dato y cuál es el objetivo. Y por eso nosotros debemos de documentar todos estos eventos para que al momento de que la gente tenga la información sepa qué es lo que pasó en esa época y sepa qué es lo mejor para su estudio que está realizando. Pero no hay cambios en la referencia. O sea, pero entonces, por ejemplo, si yo descargo tus datos, ¿hay un archivo por ahí que me dé esa información? En datos de tiempo real no, pero ya cuando se hace la solicitud de datos, porque en la página en realidad se pueden bajar muy poquitos datos, prácticamente los de la semana corriente. Pero cuando uno hace una solicitud de datos y se les envían, ahí van las observaciones, si es que las hay sobre, sobre los datos. Y precisamente por eso es que hemos eh, impulsado el área de lo que había comentado de control de calidad, de manera de que el usuario tenga certeza de qué es lo que está llegando, qué controles se le han hecho, qué fenómenos han sido registrados. Eso es lo que estamos tratando de mejorar en ese proyecto que estamos haciendo con el PINC. Okay. Oye, y la última es sobre la distribución de los datos. Ajá. Es que yo llené una vez la forma, pero no pasó nunca nada. Ah, ok. Sí, Entonces, desafortunadamente, ahorita, ajá, no, dime. ahorita que estamos trabajando en casa desde hace más de un año, pues digamos que el personal que tengo disponible ha sido poco y solamente una persona se ha hecho cargo de las respuestas a las solicitudes de datos. Pero lo que ha pasado es que, bueno, si a veces se le pasa alguna, pues me escriben a mí y pues se retoma y se envía sin ningún problema, ¿no? Porque el que recibe las solicitudes, pues como no es lo único que hace, pues sí, la verdad es que luego se le ve el avión. Y aunque yo trato luego de darle seguimiento a las solicitudes, ¿no? Saber cuáles han llegado y si ya fueron respondidas, sí es posible que se me pase alguna. Entonces, en ese caso siempre les digo, bueno, escríbame a mí y pues ya checamos qué pasó. Si no había los datos o, o se traspapeló la solicitud. Pero sí, tratamos de que todas las solicitudes sean atendidas. Este último año ha estado más complicado, pero eh, siempre tratamos de que todas se atiendan. Oye, ¿y no es más fácil entrar a una página y yo bajar los datos? Sí, Es no. más fácil, sí. El problema es que así no llevamos control de quién y para qué. Ese es el gran problema. Y eso es porque en el instituto, a la hora de entregar el informe, pues de algún modo tenemos que justificar la existencia del servicio hemodiagráfico. Decir, bueno, o sea, no solo basta con el uso que nosotros mismos le damos, sino decir, bueno, tuvimos estas solicitudes para estos objetivos. Entonces, sí, definitivamente es más fácil que poner un servidor y decir, pues, si quieren, aquí, ahí está todo. Pero con la cuestión de que tenemos que llevar ese control de quién y para qué, para reportarlo, es que lo hacemos. Esa es la razón. Digamos, operativamente no es lo más óptimo, pero pues, administrativamente es lo que nos piden. Okay. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tus preguntas. Gracias, Alejandro. Gracias, Octavio. ¿Alguien más quisiera tener alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie? Bueno, creo que tampoco en el chat hay preguntas ni comentarios. Pues muchas gracias, Octavio, por el seminario. Espérame, creo que aquí hay algo en el chat. Ana Rodríguez dice que no tiene cámara, pero creo que quiere preguntar. Si prendes tu micrófono. O nos haces tu pregunta por el chat.
Dice, según tu criterio, ¿cuál de los modelos se ejecuta mejor sobre el clúster? De los modelos numéricos, bueno, si comparamos el japonés con el modelo americano, yo creo que es el modelo americano, pero es simplemente porque es un poco más moderno. En realidad los dos están más pensados para multiprocesadores que para clústeres, porque la diferencia entre un clúster y un servidor es lo que le llaman memoria compartida o memoria distribuida. Quiere decir que la memoria RAM o está toda dentro de la misma placa o está en placas distintas que están interconectadas a través de un medio de alta velocidad, que es como ocurre en los clústeres. En ambos casos, tanto el japonés como el americano, están más pensados para casos en los cuales tenemos memoria compartida, o sea, todo está en la misma placa, no tanto para el clúster. Sí es posible ejecutarlo en un clúster, pero es mejor cuando tenemos todo en la misma placa. Y bueno, yo creo que el americano se ejecuta un poco mejor y por esa razón es que nos fuimos, por así decirlo, sobre ese para las siguientes pruebas dentro del proyecto SAT. Hanner pregunta si tienes implementado el MPI. Sí, el MPI, bueno, vamos a, regresamos al mismo tema. El MPI es el MESAN, supongo, el Message Passing Interface, y ese esquema está pensado para memoria distribuida, es decir, para clústeres. Y la implementación del MPI se hace por parte del modelo. Entonces, ambos modelos, tanto el japonés como el americano, la implementación que traen por defecto no es para MPI, es para OpenMP, y OpenMP es para memoria compartida. Y en este caso, el modelo prácticamente no necesita hacer nada. A diferencia de MPI, donde sí hay que implementarlo en el modelo, para OpenMP es muy poco lo que hay que hacer. Y esta es la que traen, pero sí hay maneras de truquearlo para que haga la comunicación de OpenMP a través de MPI, de tal modo que se pueda ejecutar en un clúster. La cuestión es que tanto en el servidor que se está usando en Japón como el servidor que estamos usando en México, en ninguno de los dos casos es un clúster de cómputo, en ambos casos es un servidor con varios cores. El japonés tiene más que el nuestro, pero sigue siendo el único. Y entonces, ambos funcionan a través de OpenMP para memoria compartida. Muchas gracias, Octavio. Tenemos un poco más de preguntas. Échalas. Bueno, Manuel nos pide la presentación. Sí, ya Cristian le contestó en la página del IPS. Ahí pueden encontrar para los demás en la sección donde está más videos de YouTube. Ahí debe de aparecer la presentación. Hanner dice muchas gracias. Bernardo pregunta, ¿cómo le hacen si el tsunami viene de muy lejos, digamos de Asia? Bueno, esa es precisamente una de las razones por las cuales queremos implementar este modelo numérico. Porque el modelo que actualmente tiene el CAD, al ser un modelo más probabilista, está basado en ejecuciones de tsunamis previos. Entonces, si dentro, digamos, de su base de datos de tsunamis tiene uno más o menos parecido al que ocurre lejanamente, entonces es posible tener información al respecto. Pero si no la tiene, entonces se aproxima por alguno que pues esté más o menos cerca. Y aunque eso es funcional, no es lo más óptimo. Entonces lo que queremos es poder efectivamente simular numéricamente esos tsunamis. Y para lograrlo, lo único que necesitamos es caracterizar el sismo, o sea, obtener todos los parámetros del sismo, y ya a partir de eso nosotros generamos con un programa las condiciones iniciales y ya se echa a andar el modelo de tsunamis. Entonces, no importa dónde se genere, si es cerca o lejos. Mientras podamos caracterizar el sismo, lo podemos ejecutar. Luego también tenemos otra herramienta que hemos estado explorando, y es que resulta que el Centro de Tsunamis norteamericano también postea las condiciones iniciales. Cuando hay un sismo tsunamigénico, ya sea en el Pacífico o en el Golfo, ellos ponen un archivo de condiciones iniciales. Entonces estamos viendo si nosotros podemos tener un servicio esperando ese archivo de condiciones iniciales, una vez que se publique, bajarlo,
transformarlo para que el modelo lo pueda leer y ejecutar ese tsunami. Entonces, ese sería otro modo. Entonces, tenemos dos, ya sea caracterizando el sismo o por medio de ese archivo que ellos ponen. Y también hemos buscado trabajar un poco con el Servicio Sismológico Nacional para ver qué podemos hacer del lado de los sismos locales, ¿no? Algo similar que nos ayude a tener esos parámetros de tal modo que se pueda modelar el sismo. Entonces, no es una tarea simple tenerlo de forma operativa, pero pues estamos buscándole cuál sería el mejor modo de tenerlo. Gracias, Octavio. También pregunta Alec Torres, gracias por la presentación y le gustaría saber cuál es el nivel de referencia que utilizan para la red de mareógrafos, por ejemplo, el NAVD 88 de Estados Unidos. No, en el servicio mareográfico, como las referencias son tan antiguas, lo que se hizo fue en esa época, que ya vimos en la presentación, en los 50, fue que se ponía una regla de mareas en cada una de las estaciones. Y entonces la referencia de nosotros está por encima del cero de esa regla de mareas, de tal modo de que se pueda capturar la mayor parte de la amplitud de los eventos que haya en el mar. Esa fue la idea de esa época y pues nosotros la mantenemos hasta la fecha. Entonces, por esa razón es que tenemos la red de bancos de nivel. Ya si uno quiere mapear eso a cualquier otro de los que actualmente se utilizan, entonces eso se hace a través de las nivelaciones verticales y la red de bancos de nivel. Muchas gracias, Octavio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Nadie tiene su manita levantada y creo que en el chat ya no hay más preguntas. Bueno, pues muy puntuales. Dice Alex, gracias por la información. Pregunta si todos los bancos de nivel están referenciados al mismo datum. Sí. Sí, no soy experto en esa parte, pero según entiendo que sí. De todos Bernardo, modos, gracias. Octavio, igual y es comercial, pero si alguien quiere la información de los bancos de nivel, también la puede solicitar así como los datos de nivel del mar, igual. Ok. Pues muchas gracias, Octavio. Creo que ya no hay más preguntas ni manos levantadas. Agradecen tu presentación y pues muy buenas tardes a todos. Que tengan muy buena semana. Gracias, Octavio. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ojalá no sea la última vez. No, verás que no. Verás que no. Pues muchas gracias. Se despiden todos en el chat. Ahí lo puedes ver, Octavio. Pues realmente Si le no. picas, A ver,